Conversación que estábamos teniendo con el ex registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, y el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Campo. Por eso se lo pregunto, porque los tenemos en la línea para seguir hablando sobre lo que tiene en vilo a muchas de las listas del Pacto Histórico en el país, porque parece que la Colombia Humana va a tener, por ejemplo, en el Valle del Cauca, de pronto en Bogotá, ya nos dirá el señor Farfán, van a tener que inscribirse aparte, es decir, en una lista solita. Así que también en el legislativo, para el Congreso, las listas de la izquierda irían divididas. Quiero saludar nuevamente al ex registrador Farfán. Doctor Farfán, mil gracias por atendernos hoy de nuevo. Hola, buenos días, Camila. Un cordial saludo para usted, su mesa de trabajo y la audiencia. Bueno, usted ha sido uno de los protagonistas de esta jornada en el Consejo Nacional Electoral por cuenta de esas demandas que puso usted de las listas, que yo debo confesar, y lo dije ayer y hoy lo repito, cuando usted nos lo contó en noviembre yo no entendí nada. Y dije, bueno, ni idea de qué estar hablando el señor Farfán. Hoy, ya 2 meses después, entiendo por qué surtió efecto esas demandas que usted interpuso. Usted interpuso demandas de las listas del Pacto Histórico que iban en coalición con la Colombia Humana. ¿En cuántos departamentos? Yo presenté en total 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional. Eso sí, cada una con una causal específica, de las cuales 8 de ellas versan sobre la violación del artículo 262 de la Constitución Política por haber superado el 15% del umbral. ¿Y la motivación suya, doctor Farfán, fue cuál? O sea, ¿usted simplemente por un interés académico o porque algún partido político lo contrató para hacer estas demandas de nulidad o de revocatoria de estas listas? ¿Por qué razón usted se puso en esto? Creo que se lo pregunté en noviembre, además, si no me equivoco. Así es, ya me lo habías preguntado y vuelvo y te doy la misma respuesta. A mí no me está pagando nadie, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie, yo estoy haciendo esto para que se cumpla la Constitución. Es que en Colombia no puede seguir echando camino que la Constitución y la ley está de adorno y que se acomoda según la conveniencia del operador político o la fuerza que quiere presentarse a elecciones. Y si quiere, Camila, retomamos la discusión en el punto en el que teníamos ayer, justo cuando el presidente Petro ingresó a la Casa Blanca. Pero, doctor Farfán, entonces ahora, ya que usted dice que usted lo hace para que se cumpla la Constitución, usted dice que pidió la solicitud de revocatoria de 14 listas. Ya se han fallado algunas por parte del Consejo Nacional Electoral. Dígame cuáles, porque entiendo que Valle del Cauca la fallaron a su favor, Nariño se la fallaron en contra, Caldas creo que también se la fallan en contra. Dígame cómo va la lista y cuáles están pendientes. Perfecto. Me han fallado de forma definitiva en contra San Andrés y Nariño en forma definitiva. Y en una primera decisión, ayer me negaron Caldas, pero yo hoy interpuse el recurso de reposición, o sea que está pendiente la confirmación del departamento del Caldas. Pero aquí, fallaron a favor Valle del Cauca, pero la contraparte interpuso el recurso de reposición, entonces también está pendiente de definición. Aquí hay que anotar que no todas son iguales, cada una tiene su causal, y las que de alguna manera más se parecen al tema del 15% son Nariño y Valle. Entonces ahora le pregunto, porque desde el Pacto Histórico están diciendo que no se entiende cómo el Consejo Nacional Electoral les falla a favor San Andrés y Nariño y les falla en contra el Valle del Cauca, y pues que puede llegar a suceder lo mismo con Cundinamarca, con Bogotá, en donde hay gente muy conocida del proyecto del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo interpreta que el Consejo le haya fallado unas a favor y otras en contra si son casos parecidos? Porque depende de la causal. San Andrés y Caldas y otras se fundamentan en la causal de que se está irrespetando la coalición de la consulta. Es decir, que hay una coalición para la consulta y ellos inscriben una coalición diferente para las elecciones de Cámara de Representantes. Yo sostengo que eso viola el artículo 107
de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 1475, pero el Consejo Nacional Electoral tiene una interpretación sobre esa prohibición en el sentido de que solo se viola las normas, dice el Consejo Nacional Electoral, repito, yo no estoy de acuerdo, cuando los miembros de ese partido o coalición que se deja de inscribir ganaron la consulta. Ellos señalan que cuando pierden la consulta, las coaliciones están en la facultad de presentar un órgano, unos candidatos diferentes a través de un sujeto de inscripción diferente. Y para el caso de Nariño y el Valle, que son similares, precisamente el Consejo Nacional Electoral considera que como en Nariño los miembros de la Colombia Humana no ganaron la consulta, el movimiento político Pacto Histórico estaba facultado para inscribir individualmente la lista, y cuando es individualmente inscrita por un partido o movimiento político, pues no aplica la regla del 15%, que es exclusiva para las coaliciones. Pero aquí yo quiero llamar la atención en el punto de la discusión del día de ayer. ¿Por qué cuando el Consejo Nacional Electoral me decide en contra mí, para los casos de San Andrés, Caldas y Nariño, sí le sirve, sí es legítimo, pero cuando le falla en contra, como en el caso del Valle del Cauca, no le sirve? Las instituciones y las autoridades que toman decisiones no pueden catalogarse como buenas o malas según cómo le fallan. Hay que respetar a las autoridades, y uno no entiende la actitud del Pacto Histórico y de una estrategia que han desprendido en redes sociales y en movilización de ciudadanas para desprestigiar al Consejo Nacional Electoral, por lo que yo repito, hago un llamado al respeto y dejar de contribuir con este ambiente de polarización y pugnación. Doctor Farfán, mire, ya reportaba ayer Camila Zuluaga en el Código Caracol y decía que hay de una u otra forma, por toda esta situación, un fuego amigo adentro del Pacto Histórico, por ejemplo, con el caso de la lista de Bogotá. Y quiero que me explique cómo es esa situación de la lista de Bogotá, porque usted dice que no está parecido como al tema del 15%, y es que en esa lista de Bogotá pues hay nombres como el de María Fernanda Carrascal, el de María del Mar Pizarro y la misma influencer Daniela Beltrán, más conocida como Lalis. ¿Qué está pasando con ese caso en Bogotá? Porque también una opción que podría ser es que ellas se inscriban de forma parte con la Colombia Humana. ¿Esto es posible? ¿No es posible según la ley y según su demanda? Antes de que responda el doctor Farfán, María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascal fue la más votada en Bogotá. Sí, fue la más votada. Con esta demanda de revocatoria de la lista, pues quedaría por fuera de la lista del Pacto Histórico y le tocaría pues hacer otra. Y yo no sé si lograrían el umbral y salir elegidos si no van en conjunto, porque precisamente lo que hacen los partidos pequeños es unirse, irse en coalición para sacar el umbral y lograr tener curul. Aquí, doctor Farfán, ¿qué es lo que pasaría? Porque estaríamos hablando de unas de las caras más representativas del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. Y ellas dicen, Camila, que su potencial electoral es casi del 60% que hubo en esa consulta, y pues que básicamente le están dejando su potencial electoral a otros. Exactamente. Sí, el caso de Bogotá guarda identidad al del Valle del Cauca, y si el Consejo Nacional Electoral sigue su misma línea jurídica, como es apenas lógico, debe revocar la lista de Bogotá. Y yo aquí tengo que señalar que es que la Constitución en ningún lado señala que cuando uno tiene una fuerza electoral importante o mayoritaria está facultado o autorizado para violar la Constitución. La Constitución política se tiene que cumplir bajo cualquier circunstancia. Y ellas mismas, con lo que ustedes señalan, están probando que yo tengo la razón, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que van a dejar a las fuerzas mayoritarias de los departamentos sin representación en el Congreso? Pues precisamente por eso, porque son mayoritarias, y las coaliciones e incorporaciones públicas es una prerrogativa para las minorías que lleguen hasta el 15% de los votos válidos en la elección inmediatamente anterior. Entonces, al margen de esa circunstancia, la lista debe revocarse. Y Camila y Lina,
la consecuencia de la revocatoria no es que ellos puedan recomponer la lista y que puedan desmembrar la coalición y unos inscribirse por la Colombia Mano y otros por el pacto histórico. No, porque los resultados de la consulta son obligatorios. Pero ahí yo le tengo noticias, y es que dentro del Consejo Nacional Electoral esa es como la solución que van a dar, y es que efectivamente, como la ley no les permitía hacer eso, pues les van a pedir que recompongan la lista, porque tienen hasta el 8 de febrero, y que el pacto histórico se vaya por aparte, porque si es como usted quisiera, doctor Farfán, pues esa gente no podría participar. ¿Usted se imagina lo que eso es para la democracia colombiana? Pues yo creo que es muy grave para la democracia colombiana que una fuerza política viole la Constitución, se quiera aparecer como minoría cuando es una mayoría y las autoridades públicas se lo permitan. Claramente a mí me parece más grave permitirlo que no permitirlo. Doctor Farfán, me salgo un segundo de las listas porque hay otro tema importante que definirá en teoría, vamos a ver si finalmente se hace esta tarde el CNE, y es si finalmente Iván Cepeda va a poder participar o no en la consulta del 8 de marzo. Usted fue una de las personas que demandó esa inscripción, esa participación de Iván Cepeda en la consulta. De hecho, también pidió que sea recusado el magistrado Álvaro Echeverry. ¿Usted qué cree que va a pasar finalmente ahí y qué pasó con esa recusación de Echeverry? Sí, yo presenté la recusación y sorprendentemente el Consejo Nacional Electoral no le dio el trámite que establece el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral, que establece que el magistrado recusado debe manifestar si acepta o no. El expediente debe pasar a otro magistrado que elabora una ponencia, decir si acepta o no, y es la sala plena la que decide. Para mi sorpresa, el mismo magistrado recusado se autodecidió la recusación y dijo que él no estaba impedido. Entonces, por esa razón, yo el día de ayer solicité una nulidad de todo lo actuado y le estoy pidiendo al Consejo Nacional Electoral que recomponga el procedimiento, lo corrija y le dé el trámite que establece la Constitución, la ley y el reglamento a la recusación. Yo no puedo decidir por el Consejo. Si quieren decir que yo no tengo la razón, lo pueden hacer, pero que le den el trámite. ¿O acaso yo me pregunto si el impedimento que presentó el conjuez y que fue aceptado por la sala plena se lo resolvió él mismo? No, es decir, se lo resolvió la sala plena. Entonces, ¿por qué mi recusación al magistrado Echeverry se la decide él mismo, pero el impedimento del conjuez sí va a sala plena? Entonces, ahí hay ese tema que me imagino el Consejo Nacional Electoral tendrá que evacuar antes de someter a votación la ponencia con los nuevos conjueces designados. No sé, yo no soy del Consejo Nacional Electoral, no sé cómo van a ser las votaciones, pero pues yo sí estoy convencido de que la participación del doctor Cepeda en una segunda consulta viola la Constitución, está claramente establecido en el 107 y en el séptimo de la 1475 que él no puede inscribirse por una coalición diferente, que la tarjeta electoral que fue sometida a consideración del pueblo el 26 de octubre decía que votó para elegir el candidato a la presidencia, y hoy muy temprano, en tal vez la madrugada de hoy, el Pacto Histórico ha emitido un comunicado donde dice que Iván Cepeda es su candidato a la presidencia de la República. Ya lo están reconociendo, él es candidato, no precandidato. Pues exregistrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán, quien ha puesto pues en aprietos a muchas de las listas del Pacto Histórico en el país. Gracias por estar con nosotros. Un saludo especial. Gracias a ustedes, y reiterar que debemos respetar las decisiones de las autoridades y no, según como nos fallen, salir a hablar de la misma. Termino con esto. En la misma tarima, el día de ayer en Bogotá, donde la dirigencia del Pacto Histórico despotricaba del Consejo Nacional Electoral, aplaudían que el Consejo no haya revocado la candidatura de la doctora Corcho. Entonces uno no entiende qué ocurre allí. Muchas gracias, doctor Farfán. Y precisamente hacemos contacto también con el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Campo, con quien hablábamos ayer y nos tocó cortar la transmisión por irnos a la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Representante Ocampo, bienvenido. Hombre, Camila, muchas gracias por tu invitación.
Un solo para tu equipo de trabajo y toda la gente que nos escucha hasta ahora por Blue Radio. Representante, una consulta. Si llegan a fallar en las listas de, pues digamos, del resto del país, no San Andrés y Nariño, porque ya esos casos los ganaron en el Consejo Nacional Electoral el pacto histórico, sino que, por ejemplo, en Bogotá, en Valle del Cauca, de donde es usted, les fallan en contra y les dicen no pueden ir. Yo la información que tengo es que lo que va a suceder es que les dicen no pueden ir en coalición, pero el pacto histórico puede ir aparte, la Colombia Humana puede ir aparte y aspirar al Congreso de la República y reconformar la lista. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer eso? ¿Ya lo están pensando? ¿Ya están mirando cómo recomponen las listas en caso de que les fallen en contra? No, nos toca mirar todas las salidas jurídicas porque yo escuchaba ahora al señor Farfán y la verdad esto es el arte del engaño, Camila. Aquí no es un tema en derecho. Yo primero quiero poner cosas claras. Nosotros presentamos la fusión del pacto histórico desde hace más de 9 meses y el Consejo Nacional Electoral lo demoró adrede y nos puso todas las trabas para que no fuéramos un partido político junto. El señor Farfán hace parte de esas personas que son esa rosquita que mueve los temas electorales en el país. Yo lo escuchaba, cual ciudadano preocupado, no es verdad. Esto es una acción coordinada de varias fuerzas políticas contra nosotros, porque tienen hoy el sartén por el mango, como dicen. El señor Farfán era un amangualado con el señor Alex Vega, que hoy tiene 2 magistrados del CNE, el de la U, y Benjamín, que aunque es liberal, el jefe político es Alex Vega. Se juntaron con el señor Prada. No se les haga raro que dentro de unos meses escuchemos cómo fue la trapisonda que nos armaron. ¿Usted cree que el señor Farfán ¿usted cree que esto no viene armado con el Consejo Nacional Electoral? Esto viene armado desde adentro, Camila. Desde adentro. Al señor Farfán lo buscaron porque además necesitaba una persona que dijeran el registrador delegado para lo electoral, pero él tiene una afiliación con el pacto. Hace 4 años, él era el registrador delegado y a pesar que le dimos a él que como nos iban el tarjetón nos ponía en riesgo de perder votos, dijo que no y perdimos casi 800,000 votos y casi perdemos curules. Ellos operan en conjunto. Esto es una forma de derrotarnos. El CNE está aplicando un fallo contrario a lo que es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo en diciembre cómo se resuelve el tema en este caso de las coaliciones cuando van en lista cerrada y cómo en el acuerdo de voluntades que pactan los partidos se hace. El señor Farfán presentó una distribución, una división numérica y aritmética y el CNE, contrario al Consejo de Estado, se la aplicó. Porque no es por error, es porque ellos nos quieren quitar las listas y no quieren que participemos. Esto no es un tema en derecho, es un tema político. El que presenta el fallo es el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. ¿Usted cree que él quiere que nosotros tengamos lista en el Valle? Ni él, ni Lilian Francisca quiere, ni la gente de Cambio Radical quiere el Valle porque vamos a sacar entre 6 y 7 curules, vamos a pasar o el 50 o el 60% total de los votos en el Valle del Cauca. Ellos no lo van a hacer, entonces no crean es un ciudadano preocupado de la Constitución, no, ellos están, y los vamos a mandar a investigar, yo los voy a mandar a investigar. Claro, eso lo entiendo, pero como está esta realidad, y no quiero que uno se contente con la realidad, ¿qué van a hacer jurídicamente? Porque es que esto se cierra ya, y las elecciones las tenemos en un mes. Mira, la 1475 dice que cuando hay, en este caso, revocatorias por casos de inconstitucionalidad, ilegalidad, o cosas sobrevinientes, pues entonces tenemos hasta un mes antes de las elecciones para modificar la lista. Eso implica que hasta el 8 tendremos para modificar la lista o para hacer un recurso para pelear. Estamos mirando ambas cosas porque sabemos que en el Consejo vamos a perder. Ellos nos quieren... Mire, de hecho, la teoría de que el partido empezaba desde cero salió del Consejo Nacional Electoral de varios magistrados. No, ustedes no tienen problemas, ustedes pacto, porque como ustedes no se han contado, ustedes inician desde cero. Ellos nos han inducido a un error con trampa. Es decir, pase lo que pase, allá va a perder. Y Iván Cepeda, ¿sabe para qué es de lo que está diciendo la recusación? Para atrasar más el fallo de Iván Cepeda, para que antes de la consulta lo saquen del tarjetón, el 3 de marzo, el 2 de marzo. Eso es un nido de personas que deben estar investigadas. Allí varios en el CNE están en la cárcel. Mire, es notorio, todos los días escuchamos bochinches y chismes de cuánto costó tal fallo, de cuánta plata pagan, cobran. Eso es una de tesis, hay que acabarlo. O sea, a nosotros nos toca mirar cómo resolvemos de la mejor manera. Pero mire el caso de Caldas, que usted lo puso a él y él no pudo contestarlo.
El caso de Caldas, si fallaron en contra, no tienen que hablar del Valle, o en el caso de Nariño, porque esa conveniencia que fallan, ahí no hay derecho, no estamos frente a la justicia, Camila. Pues mire, Eso el representante... es un grupo de personas tramposas que le hacen trampa a la Constitución y a la ley. Lo tengo que interrumpir porque me voy con las noticias del mediodía, pero me quedo con esa respuesta que me da, y es que van a mirar qué van a hacer, y pues que entiendo que sienten que el Consejo Nacional Electoral pues no está fallando en derecho. Ellos no dicen eso, pero ustedes lo interpretan así, y que pues van a recomponer las listas porque les toca jugar con lo que tienen en estos momentos, precisamente por el poco tiempo que les queda. Es el representante Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Mil gracias, representante, por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Hoy es un día crucial en el Consejo Nacional Electoral, porque justo esto que estamos hablando con el representante Ocampo es lo que va a decidir el Tribunal Electoral en la tarde de hoy.